Hola, muy buenos días. Soy Karin Richter y en nombre de la Fundación Asperger Curicó les doy la bienvenida a nuestra reunión mensual hoy sábado 4 de junio de 2022. El tema que tocaremos hoy día es el tema expectativas versus realidad. ¿Cómo cambia la vida después de un diagnóstico de TEA en la familia? Y es un tema que está apuntado directamente a nosotros, los padres de hijos con trastorno del espectro autista. Cuando a una familia con un niño TEA se le pregunta eh, cómo pueden definir la situación que están viviendo, usan términos como difícil, desafiante, doloroso, triste, traumático, molesto, complicado, desilusionante, devastador, tensional. Todos estos adjetivos, estas emociones, son absolutamente normales, son reales, son cosas que nos suceden a todos los que hemos pasado por esta experiencia. Para comenzar, vamos a hablar del diagnóstico, que se define como un choque devastador luego de haber pasado meses o quizás años de duda, preocupación, desilusión y presentimientos poco claros. Suele ser un tiempo de dolor muy intenso. Esta etapa de diagnóstico a veces tarda en llegar dependiendo de cuánto los padres esperen para buscar ayuda especializada en el diagnóstico. Muchas veces eh, pasan, como dice, años en el que uno no está seguro, tiene el presentimiento de que algo no está bien, pero no lo hemos logrado definir o no hemos logrado llegar al diagnóstico. Este, este diagnóstico desencadena un profundo duelo, un sentimiento de pérdida. Se perdió el niño ideal y perfecto que se esperaba tener y con él los sueños y esperanzas para su futuro. El recibir el diagnóstico de autismo en un hijo es tremendamente duro, porque más o menos todos sabemos que es una condición, un trastorno que nos va a acompañar por toda su vida. Lo primero que pasa después del diagnóstico en forma general es la negación. Es muy típica en el autismo, ya que el niño se ve físicamente normal y es muy fácil pensar que el problema no existe y o que va a ser sanado o curado en cualquier momento. Esta negación tiene efectos muy graves, ya que en el fondo produce la postergación de metas, actividades y terapias, esperando que el niño se mejore. Pensamos, no, debe haber un error, esto no es así, se le va a pasar, tiene que madurar, y ese tiempo que perdemos, en el fondo causa mucho perjuicio en nuestro hijo. Otra eh, cuestión muy importante es que vamos a sentir impotencia, nos vamos a sentir incapaces, nos vamos a sentir derrotados, paralizados ante el problema. Baja la confianza en uno mismo y la autoestima. Nosotros no sabemos qué vamos a esperar, si estos niños van a ser capaces de salir adelante, si vamos a poder ser capaces nosotros de enfrentar lo que venga a futuro. Se siente una desesperanza, una sensación devastadora en la que uno piensa que no hay nada que se pueda hacer. Otra emoción que también es muy perjudicial es la culpa y se presenta principalmente en nosotras las mujeres.
es cuando se preguntan si son las responsables, si hicieron algo mal durante el embarazo como para provocar este problema. Yo recuerdo haber estado haciendo memoria cuando nuestro camino con el TEA comenzaba. Me preguntaba si habré tomado algo, algún remedio que pudo provocar este autismo, si a lo mejor no me cuidé suficiente, si no descansé suficiente, si hice algo imprudente. Y uno sufre mucho, uno se siente muy mal. Es algo, como les decía, que se da principalmente en las mujeres porque somos portadoras de nuestro hijo durante el embarazo. También podemos tener un sentimiento de rabia que resulta de la culpa y que va contra todo, abarca todo, a los médicos, sobre todo los médicos que no encontraron el diagnóstico antes, a los educadores con los que normalmente tenemos muchos problemas, la familia también, el esposo o la esposa, a los padres que no aprecian ni valoran a sus niños normales y contra su propio hijo también por ser autista. Este enojo nace generalmente para ocultar el dolor y la tristeza. Yo recuerdo haber sentido rabia, recuerdo haber ido a una cantidad grande de médicos buscando un diagnóstico de la conducta y de lo que pasaba a mi hijo. Y la verdad es que yo pensé muchas veces que no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Tuve diagnósticos de esquizofrenia infantil, quiero decir que Rodrigo tenía 1 año y medio, eh, de afasia semántico-pragmática, a lo mejor algún problema fonoaudiológico, pero cuando recibí el diagnóstico definitivo, me pasó eso, que me enojé porque yo pensé que iba a ser más fácil de ser diagnosticado. También me di cuenta de que me daba rabia mi familia, que no comprendía lo que estaba pasando, sentía que discriminaban a mi hijo. Muchas veces también tuve problemas serios en el colegio donde él estaba, con los educadores que me llamaban constantemente para hacerme comentarios negativos, para relatarme los problemas que habían tenido en el día con mi hijo, y eso produce un gran dolor y una gran tristeza. Por último, uno cae en una gran depresión, en donde empezamos a asumir de forma definitiva la realidad. Se expresan el llanto, la tristeza profunda y la desesperanza, junto con otros síntomas típicos de los estados depresivos, como la apatía o el aislamiento social. Recuerdo haber llorado mucho, recuerdo haber estado muy triste, eh, sentía desesperanza, estaba siempre preocupada, no podía dormir bien, aparte de que otra característica de los niños autistas son los trastornos del sueño, tampoco tenía una sensación de cansancio extrema, eh, estaba siempre miedosa de ir con Rodrigo a alguna parte, eh, de que él lo pasara mal, de que se descompensara. Por lo tanto, me aislé y tuve muchos años sin salir, sin tener vida social. Cuando llegamos a la etapa de la aceptación de la realidad, es cuando realmente hemos superado este estado de depresión y hemos
aplicado medidas racionales para compensar el problema. Es decir, empezamos a sacar verdadero fruto del asesoramiento médico profesional y empezamos a analizar las distintas opciones que tenemos para proporcionar a nuestro hijo la atención y el tratamiento más adecuado. Cuando ya estamos maduros en este proceso y podemos enfrentar la realidad, es cuando nos podemos organizar y podemos empezar a pensar en las terapias que necesita, en cuál es el profesional más adecuado, el asesoramiento psicológico, neurológico, quizás psiquiátrico y la medicación que él necesita, si es que lo necesita. Y es cuando realmente tomamos las riendas de la situación. Es una etapa muy provechosa en la que nosotros empezamos a hacernos cargo finalmente de la situación y en la que vamos a empezar a avanzar y a ver mejoras en la conducta de nuestros hijos, va a haber menos roce y todo va a ir mejor. En este esquema traté de resumir todo lo que pasa en este proceso de aceptación, de conocimiento y aceptación del diagnóstico de autismo. Esas emociones que ven al lado izquierdo, la negación, la impotencia, la culpa, la rabia, la tristeza, hasta llegar a la aceptación, son etapas del duelo. Como dijimos, el proyecto, la expectativa de hijo que nosotros teníamos no es la realidad. Y son emociones que son normales para esta situación. Estas emociones están cruzadas importantemente por el miedo. Tenemos miedo al futuro, a la escasez de recursos económicos, a la discriminación, a los accidentes y también el estrés que sufrimos día a día, con incertidumbre frente al futuro, las modificaciones severas que tenemos que hacer a nuestro régimen de vida, a la disminución del tiempo libre, las restricciones que tenemos que hacer a nuestra vida social, a la dinámica que significan las constantes consultas médicas y las terapias, a la necesidad de este niño de atención y cuidado constante y también a todo lo que pasa cuando inicia la escolaridad. Este miedo, este estrés, estas emociones nos causan una gran tensión y angustia y un desgaste físico y emocional muy importante. Hay que considerar que el recorrido que hace cada padre y cada madre en este proceso de duelo es totalmente individual. No todos los padres de niños con autismo pasan por todas las etapas, ni estas tienen la misma duración. Tampoco es un proceso continuo, pudiéndose dar pasos atrás y tardar mucho en la aceptación del diagnóstico, o que uno de los padres no termine de aceptarlo en mucho tiempo, con la sobrecarga que ello supone para el otro progenitor. La duración de estas fases puede variar también mucho de una familia a otra, no solo en tiempo, sino que también en intensidad. Hay familias que son capaces de superar estas etapas más fácilmente, más rápidamente, y hay otras a las que la devastación que produce el diagnóstico las paraliza y las deprime durante mucho tiempo. Son muchos los factores que van a influir en el transcurso del proceso hasta la aceptación del diagnóstico. Pero lo que está claro es que es preciso conocer las etapas previas y tenerlas en cuenta, ya que ignorar este camino va a influir significativamente en el resultado de las acciones
que llevarán a cabo los profesionales y por ende en los avances que podría hacer el niño o la niña. Por ejemplo, si nos quedamos detenidos en la fase o la etapa de la negación, jamás vamos a reconocer que tenemos un niño autista y no vamos a brindarle las terapias que él necesita. Si nos quedamos en la culpa, vamos a perder también mucho tiempo buscando a los responsables de este problema, de esta situación, y no vamos a comenzar con el tratamiento y con las terapias que van a sacar a nuestros hijos adelante. Así con cada una de las emociones, hasta que lleguemos a la aceptación, que es donde realmente vamos a empezar a avanzar. Entonces, para ir sacando conclusiones, la importancia del comportamiento parental es vital. Los padres tienen un rol muy importante en la estructura familiar. Ellos definen el devenir emocional y la estabilidad de todos sus miembros. Los patrones de comportamiento que presenten, sus actitudes y sus estados de ánimo pueden convertirse en una forma permanente de su actuar, afectando así importantemente la dinámica familiar. Esto quiere decir que cuando nos quedamos estancados en alguna de las etapas del duelo, afectamos a toda la familia. Nosotros somos el modelo a seguir de nuestros hijos. Ellos aprenden imitándonos. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud, un comportamiento negativo, o con enojo, o con una tristeza profunda, los estamos afectando directamente. Y vamos a afectar negativamente las dinámicas familiares. Y por supuesto a nuestro hijo con trastorno del espectro autista. Para favorecer la convivencia con un hijo con TEA es necesario que los padres conozcan en profundidad las características del trastorno y que acepten las importantes limitaciones que implica a nivel de las relaciones sociales, la comunicación y la imaginación. A las limitaciones propias del autismo hay que sumarle en muchos casos los problemas de comportamiento, que de por sí son muy difíciles de tratar, la hiperactividad, las alteraciones del sueño, de la alimentación y el bullying escolar, por ejemplo. Esta es una convivencia que desgasta, que genera gran frustración y angustia. Entonces, por lo tanto, el apoyo familiar, la colaboración y la distribución de las tareas propias del cuidado de estos niños son fundamentales para ir enfrentando sana y eficientemente cada problema. El cuidar a un niño autista es una tarea 24/7. Es tremendamente cansadora, desgastadora. Es una tarea que de alguna manera nos pasa la cuenta inclusive físicamente. Muchos padres con niños TEA tienen colon irritable, tienen trastornos del sueño ellos también, viven en angustia, viven con miedo. Entonces es muy importante que la pareja se reparta las tareas, que uno busque ayuda en sus familiares, en su abuelo, en su abuela, en los propios hijos si son mayores, para tener espacios de descanso y poder enfrentar de mejor forma el cuidado de nuestro hijo o nuestra hija. Quiero terminar esta presentación diciendo que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad en que los hijos con este trastorno
puedan desarrollar su potencial. Cuando uno recibe el diagnóstico, los médicos muchas veces hacen como una sentencia y dicen, bueno señora, su hijo nunca más piense que va a poder ir a un colegio normal, lo va a tener que poner en un colegio chiquitito, un colegio rural, no va a poder aprender otro idioma, va a tener que enseñarle un oficio, encontrar para cuando usted ya esté mayor, alguien que asuma su cuidado para cuando usted no esté, hacer también un fondo económico para su manutención. Y esto es muy terrible. Cuando uno escucha esto es muy difícil. Sé de padres que les han dicho su hijo nunca va a hablar, su hijo nunca va a sonreír, su hijo nunca va a compartir, y con trabajo duro, a veces eso no es así. Eh, Nuestros hijos tienen un potencial que nadie más conoce. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que sobreponernos a nuestras emociones, a nuestro dolor y poner manos a la obra para buscar toda la ayuda profesional que se pueda. Si tiene que ser médico con medicación constante también, eh, las dosis correctas, hay que buscar el colegio correcto también, pero siempre probar a sus hijos, darle la mayor cantidad de estímulos posibles, experiencias posibles, y algunas veces, y creo que muchas, estos niños nos van a sorprender. Vamos a darnos cuenta de que eran capaces de más cosas de lo que nosotros pensábamos. Así es que los insto a evaluarse, a tratar de ser personas positivas, a tratar de superar las etapas del duelo lo más rápido que puedan. Si es necesario pedir ayuda profesional para esto, es algo que hay que considerar. Nosotros como fundación también estamos pendientes de todos ustedes, estamos atentos a sus necesidades, a sus requerimientos. Nos hemos puesto la meta de escucharlos y de hacerlos sentir que no está todo dicho, que el futuro de nuestros hijos no depende solamente de las terapias, de los médicos, de los profesionales. El futuro de nuestros hijos depende de nosotros. Así que luchen por salir del estado depresivo, traten de tomar la aceptación de este diagnóstico lo antes posible para que con la ayuda de ustedes, su hijo pueda desarrollar todo ese potencial y a lo mejor romper ese, eh, esa como definición que les dio el doctor. Les agradezco muchísimo por su atención. Nosotros como fundación nos invitamos a unirse a nosotros, a participar, y estén atentos a la próxima reunión de julio, en que vamos a tener un tema muy interesante para todos. Que tengan un lindo día.